El Furancho de Arte Contemporáneo FAC Peregrina, situado en el rural, es un proyecto artístico autogestionado, dedicado a dar salida a la producción excedentaria que no encuentra lugar para ser exhibida en espacios convencionales de museos y galerías. Un espacio que despierta gran expectación entre el público. Hoy contamos con dos de sus tres fundadores, la crítica de arte Ania González y el artista visual Diego Vites. Bienvenidos a Espacio de Arte. Gracias. Ania, vamos a empezar contigo. ¿Cómo surge lo de Furancho? ¿Realmente unís el arte de vender vino con la venta de arte contemporáneo? Sí, pues la verdad que es una idea que surge viviendo allí, en La Peregrina, que era la casa de los abuelos de Olmo, que fue el primero que fue allí a vivir porque tenía el taller en el que trabajar, y a raíz de que él estuviera trabajando allí invitó a otros artistas y amigos, entre los que estábamos nosotros, y la verdad pues que teníamos un espacio como el galpón allí en el jardín, y un poco entre broma y no, y jajaja, había que montar un furancho, porque somos todos la verdad que de las Rías Baixas, del Grove, de Vigo, de Cambados, y entonces pues teníamos esta costumbre del verano, de los furanchos, y dijimos pues la verdad que montar aquí algo así, y como trabajamos con el arte contemporáneo inevitablemente pues surgió la idea de decir caray, pues sobre todo en relación con el tema del excedente, ¿no? Nosotros veíamos que de alguna manera éramos un poco excedente cultural, pues porque no hay espacio para todo el mundo, está la cosa un poco complicada, y que teníamos también excedente material de trabajo, y entonces como la idea del excedente de la venta de vino con el furancho iba perfectamente, pues se nos ocurrió lo de Furancho de Arte Contemporáneo. Que si os va bien, Diego, os vais a instalar en Canarias. Tú ya tienes antecedentes, ya has estado allí trabajando, e aí ya non se llamaría Furancho. No, bueno, eso foi casi máis un chiste nunha entrevista que nos fixeron dende alá, e, o sea, eu veño de ali de Canarias, que foi donde me formei e donde empecé a traballar, e un pouco seguindo esta broma de expandirse, no? Ali sería un pouco o guachinche, no? Que sería o equivalente aos furanchos aquí, no? Sería un gag, pero será máis que unha idea de futuro, era máis unha pequena broma con Canarias. ¿Y lo de estar en el rural, Ania, es un obstáculo o es buscar un poquito conectar con la cultura tradicional? Bueno, en realidad no teníamos un propósito especial de conectar con la tradición, ni creo que tengamos un sentimiento especialmente conectado con estas cuestiones. Lo que pasa que eran las circunstancias en las que estábamos, es decir, los recursos que teníamos. Allí teníamos el espacio y allí decidimos hacer el proyecto. Hasta habéis rehabilitado el gallinero. Bueno, vuestro primer proyecto realmente empezasteis con el propio mobiliario que teníais. Sí, a primeira proposta, que se titulou Fuck Off, que xogaba un pouco tamén con este lenguaje, no? Como un pouco poñer en evidencia que aquí chegábamos, no? E foi a propia reforma do espacio, non? Eso presentalo como instalación artística en canto a habilitación para este proxecto, máis a reforma dos muebles, pois xogando con ese espírito de Furancho, de traballar co que un ten, máis esa remodelación, pois pensando no diseño de Bauhaus. Despois estaba o tema de levar a terra do galiñeiro, non? Deixar esa terra en espacio blanco, e o espacio anexo, que é un pouco ese elemento extraño que había no bosque, tamén darlle unha salida, ¿no? Bueno, la salida ahora me encanta, con la instalación que habéis hecho de Willy, nada menos que un helado muy apropiado. Sí, la verdad que es un espacio muy especial, o sea, para empezar eso, es la parte de un camión frigorífico que estaba allí, pues no sabemos por qué, y en esta ocasión con la exposición de Willy, que ha abierto la tercera temporada de actividad, que tenemos temporadas estacionales, pues tenía una pieza de escultura que es un bloque de madera convertido en bloque de helado con 3 cortes, y la verdad que funciona estupendamente allí. Lo que también ha funcionado muy bien, y esto supongo que es de agradecer a Ángel Calvo, es que se haya recuperado la figura de Willy por muchos desconocidas. Haznos una semblanza de su Sí, la verdad que incluso nosotros no éramos conocedores del trabajo de Willy, y Ángel Calvo pues se acercó, es un agente muy activo y comisario en el contexto, y entonces se acercó a nosotros y nos presentó la propuesta, principalmente porque el espacio en el que las obras de Willy están ahora, Willy es un artista de Lalín, nacido en 1962 y fallecido en el 2006,
están en una especie de galpón muy parecido al espacio del FAC, entonces iban a convivir perfectamente con el espacio, ¿no? Y Ángel Calvo nos transmitió la necesidad de dar un apunte, es decir, no queremos decir que es una retrospectiva ni un homenaje, porque como él dice, el homenaje se le hace a los artistas que ya son conocidos y ya están tratados, ¿no? Y esto pretendía ser una pequeña muestra del trabajo que está todavía por leer y por recuperar de Willy. Y su parte musical, ¿verdad, Diego? Al ámbito musical es algo que priorizáis. Claro, Willy era un artista que viña tamén desa faceta musical e poética, a cal se lle quixo tamén dar un pequeno espacio dentro desta exposición, e o tema da música no Furancho pois sí que sempre acompaña eventos, xa sean propostas concretas. Inauguramos con Ulovid, que de feito foi a súa presentación ao público, despois pois Manuel Silva, pois co seu grupo, que é o que está facendo o documental, pois tamén actuou, e temos un espacio especial que é unha vez ao mes ou cada varía temporalmente, que é o Laboratorio de Son, que consiste en sesiones de improvisación con Lúa Gándara e Pablo Orza, que aparte convidan a outros axentes que se fan unha xornada así de improvisación e dialogan un pouco coa exposición que haya. Sí. Muchas veces trabajáis con artistas ya reconocidos. Por ejemplo, vuestra primera muestra individual fue con Mauro Trastoy, con un proyecto específico, 1 más 1 más 1 más. A ver en qué consistía. Pues la verdad que es una de las exposiciones que nos hemos quedado especialmente satisfechos, porque teníamos muchas ganas de conocer de una forma más amplia el trabajo de Mauro, que si bien había sido partícipe de muchísimas exposiciones colectivas en Santiago y en el territorio nacional, pues no había tenido oportunidad de revisar esas piezas que forman parte de su trabajo, que si conocéis juega mucho con las series, ¿no? Y con el trabajo continuo, y entonces nos presentó la propuesta de presentar en el espacio del FAC de manera amplia todas aquellas series que en algún momento había empezado y no habría llegado a terminar, y la verdad que fue, y además era específica para ese espacio, jugaba incluso con la luz natural, no le pusimos ninguna luz artificial y podía verse desde el principio de la tarde a la noche, ¿no? Iba cambiando, y la verdad que ha sido una exposición fantástica. Bueno, y hablando de exposiciones fantásticas, no sé cómo ha sido lo de, Diego, bañarte en peces, supongo que saldrían del Grove, de tu tierra. Hablo de Jalicia Fanecas. Bueno, ese foi, claro, para min, vindo de Canarias, no, era unha oportunidade ahora de facer de alguna forma unha individual aquí na península, e vivo ali, entón coñecía moi ben o espacio e me dá a oportunidade de facer unha instalación na que me ampliara, pois, bueno, desenvolver o meu traballo dunha forma moi pensada, no, de alguna forma, máis que en outros espacios que se limitaría ao mellor, pois, bueno, máis a colgar na parede, en este caso a pintura. Aquí foi unha expansión da pintura en todos os espacios, e o de Jalicia Fanecas pois hasta responde un pouco a esa situación que compartimos co FAC, que como outras formas de falar son posibles e entendibles, e esa abundancia desvalorizada, no? Un pouco casi como que Jalicia Fanecas ven a ser como Jalicia, aquí esta cousa está difícil, no? Por moito que haya, realmente non se... un pouco así con ese xogo tamén de mirar no contexto para proyectar, ¿no? Nos gustó mucho, lo hemos visto en la compostelana Galería Metro, tu proyecto cuando te vistes de sexta. Y bueno, le doy paso a Ania porque has hecho un texto muy bonito, haciendo alusión también a la fiesta de los Mayos, tan nuestra. Gracias por lo del texto. Y sí, la verdad que es un pequeño texto, pero que creo que resume muy bien por conocimiento y cercanía también la obra de Diego. Se trataba de explicar cómo él lleva a cabo una maniobra de invisibilización, tratando con el tema de la visibilización artística, es decir, él se oculta, igual que pasa por ejemplo en las fiestas de los Mayos, detrás de todo un ramaje de sextas, que es esta flor tan típica y común que encontramos en todas partes, y con ese ocultamiento logra hacerse muchísimo más visible en un entorno como puede ser pues la Galería Metro, que es un espacio de visibilización del arte. La acción tiene su primer desarrollo en la Ciudad de la Cultura, porque fuimos allí de hecho a estrenar el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de la Cultura, fue la primera visita que hicimos con la performance, y después en el FAC, que formó parte de la exposición Plétora,
que era una presentación de la publicación digital online editada por María Marco, que es comisaria, que también participaría con nosotros. Y entonces yo recalcaba en el texto pues esta acción de visibilidad a través de la invisibilización, y también remarcaba ciertas conexiones que ponen en juego un poco la relación del artista a través de su cuerpo con la naturaleza, y hacía mención a artistas, en este caso mujeres, como Ana Mendieta o Fina Miralles, que han tratado esta cuestión también del ocultarse tras flores o mimetizarse un poco con el tema, con el entorno natural, ¿no? Bueno, Diego, ya sabes que ha sido de las acciones que más han gustado, de todas las muchas que han pasado por la Galería Metro. Sí. Se agradece. Menos mal que no ibas con tosos, ¿no? No. Si no saldrías un Más poco mal extrema. parado. Será la siguiente ya. ¿Y qué opinas de dar carpetazo al proyecto ya que lo presentaste allí en la Ciudad de la Cultura? ¿Es bueno o malo para los artistas? A Ciudad de la Cultura. De la Ciudad de la Cultura, sí. Ahora la paralización de la terminación claro, de este proyecto. proyecto. Que este proyecto de alguna forma que pon en show esa ironía ou ese hasta que punto é realmente un espacio de visibilización artística, non? Eu me presento ali para buscar esa visibilización, pero non é a propia Cidade da Cultura que me dá esa visibilización. É un pouco hasta ese doble xogo entre, parece que sí, que é o sitio onde un artista tería que ir, non, a visibilizarse, pero vemos que non, que realmente non é que este aportando moito polo... Ahora te vemos aquí lleno de tus fanecas. Tu obra realmente ahora hemos visto cómo abarcas otros campos, pero realmente eres pintor. Sí, me gusta pensar que sí. Sí, aunque, bueno, dentro de vuestra programación vamos a hablar de los FAC Express, que realmente eso, son express, duran nada. Y ha sido muy interesante la revisión de la obra de Amando, porque en los años 80 estaba al lado del Grupo Atlántica y era pues un artista notable que ahora parece que ha desaparecido de la escena. Bueno, no es tanto que haya desaparecido de la escena, de hecho, bueno, lleva ya en Vigo 4 o 5 exposiciones, una de importante formato en el Museo del Mar de Galicia, que fue Matadoiro 1983, y luego 4 o 5 pequeñas acciones en las que va desplazando su obra desde el céntrico estudio de la Alameda, que tiene desde los años 80, en el que también hace el proyecto de Open Studio Amando y lo abre una vez al mes, e invita a un artista para dar movilidad y cercanía y digamos favorecer la venta directa de su obra, pues sí que es verdad que no ha tenido la revisión historiográfica por parte de comisarios o de la historia del arte que quizá correspondería. Como él mismo dice en el documental que le hace Rubén Pardiñas hace poco, las listas siempre tienen que acabar en algún sitio, ¿no? Y él estuvo muy cercano y nos interesaba, más que la pertenencia a ese grupo, el seguimiento de un trabajo artístico que lleva más de 40 años ininterrumpido, ¿no? Y la verdad que pues, ha sido uno de los FAC Express que nos ha hecho especial ilusión por la cercanía también y por la familiaridad, y además tuvimos la oportunidad de charlar con él y que nos contara un poco pues, esa historia no contada y la relación directa con otros artistas que encontraron en su experiencia pues, algunos que otros consejos. Supongo que también, Diego, muy agradable. Desde luego, os lo habéis tenido que pasar muy bien con Joseba Muruzábal y con esa gran bacanal. De ahí han salido 2 grandes cuadros en el que retrata a los 3 fundadores como en una bacanal romana, bebiendo. Sí, esto era curioso porque é un proxecto que Joseba Muruzábal nos interesou, que é un proxecto de encargo, ¿no? Ese era para un restaurante, unha cafetería que hai en Coruña. Ele é un pintor, para nós que nos gusta moito o seu traballo, un pintor excelente, pero que para sobrevivir de alguna forma, pois, usa os encargos como forma de ingreso, ¿no? Entón, como muchos, como sí, moitos, artistas, ¿no? Que realmente viven entón, del no FAC encargo. nos interesaba poñer de manifesto ese tipo de encargos e non validalos, pero bueno, mostralos aunque sexa, non? Entón, pois, el rematou ese encargo ali no FAC, pintaba en directo, tiña claro o tema de que nos colleu como modelos para esa bacanal, que realmente o encargo era unha bacanal, ¿no? Para unha cafetería. E entón, pois, basicamente era eso, era abrir un pouco esa lectura de que pasa cos artistas que non poden vivir exclusivamente do que lles gustaría e dedicarse 100%, sino que, bueno, tamén tes que abrir unhas vías que poden ser os encargos, ou, bueno, e igual de válidas. Ahí lo tenemos. También nos ha gustado mucho el galpón, la imagen del escaparate.
con los abuelos de Olmo Blanco, ¿no? Qué bonito. Además, retratados, caracterizados como en otra época. Bueno, ese, claro, é unha porta que está feita tamén por José Muruzábal nun proxecto anterior, que antes de estar o FAC en ese sitio estaba o episodio piloto, que era un proxecto que se facía unha residencia de verán, que levaba a Olmo un pouco, na que viñan artistas do resto de España, de fora, e durante 3 meses convivían e se acababan facendo uns eventos para mostrar ese traballo, non? Aí tamén é interesante que tanto Olmo, Ania como a min viñamos de levar a cabo proxectos similares ao FAC en canto a colaborativos e que son o que ao final nos sirven para tirar para diante un pouco, non? Entón, o FAC surgiu dese xa un pouco esas 3 formas xa que viñamos os 3 traballando, ¿no? Ya venían rodados. Y entonces habéis dado el paso al ámbito internacional con la segunda temporada, en la que invitáis un proyecto salido de Shanghái. Pues sí, la verdad que entre todo este tejido de relaciones y de conexiones que hemos ido haciendo con el FAC, pues conocimos a Violeta Janeiro, que nos presentó una propuesta cuando ella estaba recién llegada, más o menos, de haber pasado 2 años en Shanghái, creo que con una beca, trabajando en el ámbito del comisariado. Entonces ella, en colaboración con el fotógrafo valenciano Sepo WS, había realizado un trabajo de investigación sobre las condiciones en las que los artistas contemporáneos en Shanghái producen en sus espacios, ¿no? En sus talleres. Y entonces le gustó mucho la idea de poner en conexión esos talleres desconocidos, digamos, de que aquí no tenemos mucha noticia de cómo funcionan, con los talleres de trabajo del FAC Peregrina. Finalmente se formalizó en la exposición T-Artist y tuvimos pues la oportunidad de conocer vía en imagen fotográfica los talleres de 11 artistas que trabajan actualmente en Shanghái. Diego, ¿piensas que la iniciativa privada está tomando las riendas para que el arte sea visible? Bueno, creo que sempre hubo este tipo de espacios, é verdad que agora quizá frente ás carencias polo tejido público están tomando máis relevancia, incluso máis importancia, pero non sei se están tomando as riendas. Bueno, non podemos esquecer que isto é unha forma de traballo bastante precaria e aínda que se lle poña moito afecto, é moito traballo non remunerado, que non hai que esquecelo, co cal non se pode tirar así toda a vida, non? Entón sí que... Sí, y hay que saber lo que están abiertos a todo tipo de ayuda y apoyos, que aunque estén autogestionados... Claro. Sí, claro. Sí, eso por supuesto. Y porque el proyecto, desde luego, tiene mucha audiencia pública y ha sido muy recogido en todos los medios, en El País y los periódicos de aquí, de esta tierra, por ejemplo. Hacednos unas recomendaciones para la gente que nos está viendo y que no lo conozca, por qué deben de ir a visitar y a compartir vuestros talleres que vais a hacer, bueno, conferencias, la parte musical. Pues, hombre, yo invitaría a todo el mundo que pudiera acercarse hasta Santiago a conocer el FAC Peregrina, porque antes que nada creo que es un espacio en el que hay una relación directa con el arte contemporáneo. Hay una cosa de la que estamos muy contentos, que es que no hemos puesto cartelas en 1 año y medio. Bueno, por favor, perdón, nada, el camino se agradece, sí, porque no, simplemente hay un cartelito, pero se agradecen mucho. Pero me refería con esto a que siempre está el artista o alguno de los miembros del equipo, la explicación, la mediación, la relación es completamente directa. Sí, porque ahí están vuestros talleres, realmente los tenéis abiertos para todo, y también hay que citar a la joyera Milena Colella para que vean su trabajo, y os vemos trabajar a Diego y a Olmo sobre todo. Pero no estáis abiertos, lo que sí, no estáis abiertos todos los días. Es por temporadas, debido sobre todo al clima, porque claro, en lo de Willy pasamos un frío. Sí, hace frío. Hemos abierto en temporadas estacionales, pues la primera primavera-verano, de marzo a julio, después probamos con el otoño a ver hasta dónde llegábamos y hemos llegado hasta diciembre con algunas dificultades, y ahora hemos vuelto a abrir esta primavera y estamos abiertos solo los viernes en horario de 6 de la tarde a 11 de la noche en principio. Y también estáis abiertos a vender más que a dar a conocer el arte, que muchas veces está pues como escondido. Sí, o que é o tema da venta pois xa depende un pouco do artista, non? Aquí en principio se plantexan casi máis proxectos sin esa intencionalidade de venta, non? Co cal permite unha certa libertad que ao mellor non podes facer en outros espacios,
E despois, eso sí, se hai alguén interesado, pois nós xa poñemos en contacto co artista e se fai un pouco o trato, non? Desde luego están teniendo tanto éxito que ya habéis sido ganadores de un premio, y esto el año pasado, 10x10 público. Sí, participamos en la convocatoria de Fundación de Arte Contemporánea que se celebraba en el Centro Ágora de A Coruña, que se llamaba 10x10 Pública, y era una convocatoria nacional para proyectos innovadores y transformadores, al que se presentó pues, proyectos de toda la península, entre los que escogieron, creo recordar que 25, de los cuales los 25 optábamos a varias sesiones de asesoramiento profesionalizado, pues con responsables de actividades pues, del Centro Matadero de Madrid, gestores culturales nacionales y locales, etc. Y de esos 25 escogieron a 15 que presentábamos por la tarde en una especie de formato TED, de charla TED presentación, y de esos 15 otorgaban 3 ayudas públicas dotadas por el Ayuntamiento de A Coruña de 2.000 euros a 3 proyectos. Nosotros fuimos ganadores de una de esas ayudas y bueno, pues la hemos invertido en el proyecto. Hoy, Diego, se necesitan estrategias colectivas para promocionar el arte. Como espacio intermedio estáis en conexión con otros que, por cierto, están surgiendo y muchos por todo el territorio. Sí, efectivamente, o sea, temos trato directo con algúns, pois, por exemplo, aquí en Santiago, con Baleiro, que pertenece á Universidade de Santiago, ¿no? Pues pertenece, sí, se pode decir, pois é un colaborador que incluso a nivel material, pois por tratarse dun colectivo que ten acceso a certas axudas, pois en canto de material técnico de altavoces, proyector, pois sempre mantemos aí un préstamo, non? Incluso, bueno, participaron eles como colectivo tamén cunha exposición no FAC. Despois xa metemos contacto así con Alga en Valadares, en Vigo, coñecemos o resto e cando surgen colaboraciones se levan a cabo, ¿no? Eso por supuesto. Bueno, pues vosotros tenéis las puertas abiertas para vuestros posteriores proyectos, que sean muchos. Muchísimas gracias por haber estado gracias. con nosotros. A vosotros. Según la Real Academia, un furancho es un lugar donde se vende vino, pues FAC Peregrina ha utilizado esa estrategia, pero sumada a vender el buen arte o promocionar el arte que muchas veces es invisible. Están ubicados en el rural, pero no por ello dejan de ser menos profesionales, muy serios y con mucho rigor. No se pierdan los proyectos de FAC Peregrina y la visita a la obra escultórica de Willy. Nos vemos como siempre en Espacio de Arte. Hasta la próxima semana.